Buenas noches. Hoy vamos a desviarnos del tema de Teilim, vamos a hablar del tema de Tu B'Shvat. Es la noche de Tu B'Shvat, es una oportunidad de hablar un poquito sobre el tema. Tu B'Shvat, el día de Rosh Hashanah para los árboles, es un día que se debe dedicar para aprender acerca de la relación que existe entre el árbol y el ser humano. La Torah dice que hay una relación, que Adam Etz Hasadeh. Hay mucho que aprender del árbol para entender cómo debe ser el ser humano. Uno de los personajes que más relacionan o estaba relacionado con el árbol en nuestra historia es Joni HaMe'agel. Él se hizo famoso por el rezo que hizo en una ocasión donde había sequía, no llovía, y él logró con el rezo especial que hizo anular el decreto de Atzirat Geshamim. Y también después otra historia donde él estuvo dormido durante 70 años mientras creció un árbol de algarrobo, un Etz Harub, que él lo vio cómo se plantó, durmió y cuando se despertó vio cómo se está disfrutando de sus frutos. Vamos a enfocar hoy nuestra plática en Joni HaMe'agel y ver a través de él, tratar de ver a través de él lo que significa uno de los árboles, el árbol del Harub, y lo que se requiere para poder anular decretos como Atzirat Geshamim, los que se necesita para que crezcan los árboles, y tal vez a través de ello vamos a poder todo esto tener un poco de aprendizaje y aplicación para nosotros mismos hoy por hoy. Primero, ¿quién era Joni HaMe'agel? Joni HaMe'agel vivía al final de la época de los Hashmonaim, al final del tiempo del segundo Beit HaMikdash. El presidente de Am Israel en esa época era Shimon ben Shattach. Y la historia está en Masejet Ta'anit, donde la Gemara dice así: Tanu Rabbanan, Pa'am achat yatza rob Adar velo yardu geshamim. Un año que ya llegó el mes de Adar, la mayor parte de Adar ya pasó y no llovió. Shalchu le Joni HaMe'agel, entonces mandaron a decir a Joni HaMe'agel que parece que era famoso en sus tfilot, era un tzadik muy grande. Hitpalel beyerdu geshamim, le pidieron rece para que bajen, para que caiga la lluvia. Hitpalel velo yardu geshamim, rezó y con todo lo que rezó no funcionó, no llovió. Ag uga ve'amad betocha, entonces hizo un círculo, marcó un círculo, se paró adentro. Que derech she'asa Havakuk HaNavi, Havakuk el Naví también hizo algo parecido. Hay un pasuk en el libro de Havakuk donde dice: Va'al mishmarti e'emoda ve'etyatzva al matzor ve'atzapeh lirot ma yedaber bi u'ma ashiv al tochachti. Dice Havakuk: yo voy a estar sobre mi mishmarti, sobre mi guardia, voy a parar y no me voy a mover de ahí hasta que vea cómo Dios me va a responder a lo que le estoy pidiendo, y él pide que ya venga la Geula en ese momento. Entonces, que derech she'asa Havakuk, como hizo Havakuk, así hizo Joni HaMe'agel. Hizo un círculo, se paró adentro, Amar lefanav, y le dijo: Ribono shel olam, banecha samu pnehem alai, tus hijos se dirigieron a mí, She'ani keven bait lefaneja, pues yo soy como familiar en tu casa. Me siento como, o sea, ellos saben que yo tengo relaciones, contactos con Dios. Nishba ani beshimcha gadol, juro en tu gran nombre, she'ini zaz mikan ad sheterachem al baneja. No me voy a mover de este círculo hasta que no tengas misericordia sobre tus hijos. Entonces empezaron a caer unas gotitas, un poquito de lluvia. Amrulo talmidav, Rebi, kimduminanu she'en geshamim yordim ela leatir shuvatcha. Parece que la lluvia que cae es como se dice para salir de obligación. O sea, como tú hiciste un juramento de que no te muevas
del círculo hasta que no llueva. Entonces, para que puedas salir del círculo, Dios te hizo favor de que caigan algunas gotas. En Yiddish decimos, o sea, Dios hizo lo que mínimo necesario para que puedas salir del círculo. Amar, entonces él le dijo a Dios, Lo kach sha'alti, ela gishmei borot shichinu me'arot. Yo no pedí favores de limosna, yo quiero lluvia que se llenen todos los depósitos de agua. Yardu bezaf, entonces empezó a llover con tanta fuerza, Achekol tipa vetipa kimlo pi javit, cada gota llenó un barril, así era de la lluvia. Veshiaru jajamim shein tipa pjota milog, jajamim calcularon que cada gota era como un log es una cantidad importante de líquido. Kimdumin, amrulo talmidam, kimdumin anu shein kshamim yordim era leabed et haolam. Entonces los alumnos volvieron a decirle, parece que esta lluvia va a destruir el mundo. Amar lefanav, lo kach sha'alti. Entonces le dijo él a Hashem, no así pedí, la gishmei ratzon bracha unedava. Quiero lluvia de bendición, una lluvia que nos ayude, no que nos afecte. Yardu ketikunan ad she'alu kol ha'am le'ar habayit mipnei hageshamim. Entonces llovió, empezó a llover normal, y tanto llovió que el pueblo tuvo que subir a Har Habayit, a la montaña, porque empezó a subir el agua. Amrulo, que Shem sheitpalalta sheyerdu kach itpalel veyelchu. Entonces le pidieron, igual como rezaste para que venga la lluvia, ahora por favor récele a Dios para que ya no más. Amar lahem kach mekublani sheim itpalelim al rov tova. Entonces contesta él y dice, yo tengo de Kabbalah tradición que no se puede rezar por demasiado bien, o sea, decir ya basta, por cosas buenas nunca hay que pedir que ya pare, que ya no venga más. Afal pichen aviuli parodah, eviulo parodah, pidió que le traigan un animal para hacer un corbán de todá, de agradecimiento a Dios, y cuando hizo el corbán de agradecimiento, Amar Ribono shel Olam, Amcha Israel, shehotzeta Mitzrayim, einam yecholim, lo berov tová, velo berov puranut. Tu pueblo que lo sacaste de Mitzrayim no puede vivir ni con demasiada tová, demasiada bendición, ni con desgracia, quiere una vida normal. Por lo tanto, ירצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהיה רווח בעולם, מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים, וזרחה החמה ויצא העם לשדה, והביאו להם קמעין ופטריות. Inmediatamente vino un viento, se llevó las nubes, salió el sol, y el pueblo salió al campo y trajeron muchos קמעין ופטריות, ¿cómo se dice? Champiñones después de la lluvia. ¿Qué פטריות אחרי הגשם? Shalachlo Shimon ben Shattach, aquí viene una parte, la última, que es un poco rara. Shimon ben Shattach, que era el presidente del pueblo, mandó a decir a Joni Meagel lo siguiente: Ilmalei Joni ata, si tú no fueras Joni Meagel, Gozrani aleja nidui, yo te hubiera decretado una excomulgación, nidui. שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו לא נמצא שם שמיים מתחלל על ידך? Porque tú provocaste que estos años donde Eliyahu Anabí tuvo, en su época hubo sequía y hambruna, y Eliyahu tuvo las llaves de los Gshamim, está escrito que Eliyahu tuvo las llaves, no pudo él cancelar ese decreto, y ahora tú vienes y lo cancelas así como si fuera nada. Esto provoca un gran Hilul Hashem. Van a decir que Eliyahu Anabí entonces no llegaba al nivel de Joni Meagel. Mereces נידוי, excomulgación. אבל מה אעשה לך שאתה מתחתל לפני המקום ועושה לך רצונך כבן שמתחתל עליו? Pero ¿qué puedo hacer de que tú con Dios pareces como un hijo y su papá, que todo lo que el niño pide el papá hace por él? ואומר לו אבא הוליכני לרוחצני בחמין שוטפני בצונן תן לי אגוזים שקדים ואפרסקים ולימונים ונותן לו. Tú pareces como un niño consentido que, a ver papá, quiero agua caliente, le da agua caliente, quiero agua fría, da agua fría, quiero chocolate, da chocolate, todo lo que le pides te da. Entonces yo no puedo hacer nada contra ti, porque aleja katuv omer, sobre ti está escrito el pasuk, Ismach avicha veimecha
Betagel yoladeteja. O sea, que se alegre el papá y la mamá con este hijo. O sea, Joni Ameagel parece que es un niño en la casa de su papá, es la relación que tiene con Dios. Y hay unas preguntas sobre esa historia. Primera pregunta, ¿por qué la primera vez cuando él pidió no fue atendido? Hasta que no hizo el círculo, Dios no le atendió. En la segunda vez, cuando se paró dentro del círculo, ahora sí, Akadosh Baruj Hu le respondió. Se puede decir que tal vez en la primera vez él pidió por el pueblo. Y cuando él pidió por el pueblo a lo mejor no merecía la lluvia. Entonces, por más de que Hashem quería responder a su hijo consentido, pero en esta ocasión no le pudo aceptar lo que pide, le tuvo que negar, ya que no pidió para sí mismo. Pero la segunda vez, cuando él se paró dentro del círculo y pidió y dijo, yo no me muevo de aquí hasta que no me mandas lluvia, entonces en esta ocasión, y dijo, haré a mí que ven lefaneja, ahora por ser tu hijo te lo pido, en este momento Dios le respondió, Mashal, como un hijo que está caminando con su padre que tanto lo quiere, y todo lo que pide para él mismo, papá se lo está dando, pero cuando él pide por otros, el papá se lo puede negar, ya que no está diciendo a ti no te quiero dar, no te lo doy porque estás pidiendo por otros, pide para ti mismo, te lo voy a dar. Normalmente, la ma'alá de un tzadik como Joni Ameagel, ¿cuál es la gran ventaja que tiene el tzadik? ¿Por qué Hashem le responde al tzadik? ¿Por qué la tefilá de un tzadik tiene efecto? Porque normalmente el tzadik es una persona que tiene mucho mérito. A través del ejemplo que él está dando, logra subir el nivel de todo el pueblo. Y por este mérito, sus tefilot se reciben y se responden. Joni Ameagel fue diferente. Parece que Joni Ameagel estuvo en un nivel tan elevado que no estuvo tan conectado con el pueblo. No había conexión entre él y el pueblo, y por lo tanto, el pueblo no sube con él. Un tzadik, para que el pueblo suba a través de él, el tzadik debe de estar conectado con el pueblo. También dicen nuestros sabios que entre Moshe y Aarón la diferencia era de que Moshe era tan grande que era a veces demasiado elevado. Aarón era el que estaba conectado con el pueblo, y a través de él el pueblo podía subir y elevarse espiritualmente. Por lo tanto, cuando él vino por el mérito del pueblo, no fue atendido, porque él no logra a subir el pueblo. Cuando vino por su propio mérito, como hijo con su padre, entonces Dios le tuvo que responder. La verdad es que la misma historia tiene otra versión. En Talmud Yerushalmi viene un poquito diferente. Allá en Talmud Yerushalmi dice que esta historia de Joni Ameagel fue cerca de la destrucción del Beit HaMikdash, ¿sí? Samuch lechurban Beit HaMikdash, y dice que no dice que el pueblo vino hacia Joni Ameagel a pedir a Joni que rezara a Dios para que caiga lluvia, sino que Joni fue al pueblo con los obreros, con los trabajadores, vio su sufrimiento y entonces pidió lluvia por ellos. Así cuenta el Yerushalmi. Entonces se entiende que era otra persona. A lo mejor el Yerushalmi habla inclusive de otra persona y no el mismo Joni. Hay quien dice que eran dos Joni Ameagel que vivían, que a lo mejor era nieto del Joni Ameagel, del Talmud Babli, que vivió en la época de Shimon Meshatach. Su nieto, a él se refiere el Talmud de Yerushalmi. Pero hay algo interesante en esa historia del otro Joni Ameagel. Cuando él pidió al principio, no llovió, y vino Rabbi Yossi y le reclamó y le dijo que no llovió al principio porque él no pidió con suficiente anavá, con suficiente humildad. Y eso nos enseña que cuando una persona, así dice el Yerushalmi, que Rabbi Yossi al principio cuando pidió y no llovió, vino Rabbi Yossi y le dijo, es porque viniste, no eres suficiente humilde para pedir. Entonces pidió en otra forma y empezó a llover. Cuando una persona le pide a Hashem y no está dispuesto a que Hashem no le responda como él quiere,
cuando viene con la seguridad de lo que él pida, seguro se va a realizar, eso se considera gava, que no permite que la tefilá llegue. Sí, así cuenta el Yerushalmi, que cuando él empezó a pedir, le fue a decirle a todo el mundo que los tanurim de Pesach, que ellos, antes los tanurim, los hornos para hacer los matzot, los tenían de barro. Y entonces les dijo, antes de empezar a rezar, le dijo, por favor meten los hornos a las casas, porque al rato va a caer la lluvia y se van a deshacer los hornos. O sea que estaba tan seguro que la tefilá de él va a ser aceptada, que les dijo que ya guarden los tanurim, los hornos de Pesach en las casas antes de que se vayan a deshacer por la lluvia. Y la segunda vez, cuando él pidió, después de que Rabbi Yossi le dijo que no era suficiente Anabá, cuando él pidió con Rajamim, pidió con Tajanunim, y por lo tanto fue atendido, porque cuando hay una tefilá que viene acompañada con Anabá, con humildad, Akadosh Baruj Hu le responde a uno. Pero se puede explicar en otra forma la diferencia entre estos dos tefilot, la tefilá que hizo antes de entrar al círculo y la tefilá que está dentro del círculo. Vimos que Rabbi Shimon ben Shattach le decretó nidui, le decretó una excomulgación. ¿Por qué excomulgación? ¿Por qué esta tefilá de Choni HaMeagel podía provocar Hilul Hashem? ¿Qué Hilul Hashem hay de lo que está haciendo Choni HaMeagel? Entre Shimon ben Shattach y Choni HaMeagel hay una diferencia muy grande. Choni HaMeagel está en un nivel de shleimut, de perfección. Es una persona que está en un nivel espiritual perfecto y por lo tanto él pide perfección. Él siente que en este mundo debe de venir la respuesta y debe uno de comer los frutos de sus acciones. Choni HaMeagel es una persona que vive en Olam Hazeh como si estuviera ya en Olam Haba. Él no entiende cómo puede ser de que no estemos bien, que nos falte algo, que haya un defecto en este mundo, porque él corresponde a otro mundo, no está ni siquiera conectado con este mundo, lo que nosotros llamamos Olam Hazeh. Este camino corresponde a unos que son muy elevados, que son de otro nivel que nosotros no conocemos. Pero Shimon ben Shattach él es presidente de todo el pueblo. Él tiene que ver cómo resolver los problemas del pueblo entero y cómo traer al pueblo entero a una redención, a una situación donde las cosas están funcionando. Y por lo tanto, el camino para llegar a esta Geulá o a esta redención o a esta situación mejor del pueblo debe de pasar por diferentes etapas, porque el pueblo no está en estos niveles de perfección para poder exigir también un trato perfecto de Dios. Puede ser que la diferencia entre Shimon ben Shattach y Choni HaMeagel es una diferencia entre aquellos que querían traer la Geulá de golpe, en un solo movimiento, y aquellos que entienden o que están en nivel que se entiende que la Geulá tiene que pasar por etapas, debe de pasar por procesos para poder llegar. Shlomo HaMelech, por ejemplo, también trató de traer la Geulá en un camino corto. Trajo 1000 mujeres de todas partes del mundo con la idea de juntar todos los nitzotzot, todos los neshamot perdidos en el mundo y en un solo movimiento hacer lo que es la parte principal de la Geulá, que es Kibbutz Galuyot. ¿Cuál es la esencia de la Geulá? Como dice el Naví, Oda Kabetz Alav Lenikbatzav. La idea es unir todas las almas perdidas, puras que hay en el mundo, juntarlas y que esto empiece a dominar luego sobre todo el mundo. Es lo que quiso hacer Shlomo HaMelech en un solo movimiento cuando trajo las 1000 mujeres de diferentes partes del mundo. Y fracasó. Sabemos que Shlomo HaMelech no lo pudo hacer, y no solo que fracasó, cuando uno trata de hacer un movimiento de Geulá en un solo movimiento, cuando todavía el mundo no está preparado, él sí
Él sí está a nivel de Shleimut, que siente que sí puede hacer. Shlomo era Shalem, por eso se llama Shlomo, pero el mundo no está preparado, el resultado es Hilul Hashem. El resultado de Shlomo HaMelech es Hilul Hashem. Finalmente, ¿qué dice todo el mundo hoy en día? Hasta la fecha, ¿qué dicen sobre Shlomo? ¿Cómo es posible que Shlomo tuvo 1000 mujeres? Él, su intención era traer Geulah con esto. Tenemos una clase completa que hemos dado en su momento al estudiar Sefer Melachim, de qué, por qué, cómo, cuál fue la idea. Era como aquel que se mete a la coladera para sacar lo poco limpio que hay ahí, separar entre bien y mal. Pero el resultado es que cuando uno hace movimientos que son de acuerdo a su nivel, son buenos, son correctos, porque él sí está a nivel de Shleimut, pero el mundo no está preparado, que el resultado es Hilul Hashem. Y lo mismo sucede con Joni Amagel. En su primer intento, él fracasa porque él intenta de exigir Shleimut, perfección, y dice, ya seguro que esto debe de venir. Solo en el segundo intento, cuando él hace su igul, su círculo, ahí es donde se acepta su tfila. Y él dice que Derech She'asa Habakuk, el igul lo está haciendo el Magal, como lo hizo Habakuk. Y Rashi trae que Habakuk cuando hizo su círculo, le dijo a Dios, Eshmerá ve'emoda, voy a guardar y me voy a parar aquí en mi círculo, que Mishmarti emoda be'tiatzva. Dice Rashi, emoda que min beita asurim, asabe yashar. O sea, Habakuk se hizo el círculo y dijo, voy a estar aquí como uno que está en la cárcel y no voy a salir hasta que no me vas a responder a lo que te estoy pidiendo. O sea que es una especie de isurim, de sufrimiento, estar en la cárcel. Joni dice, igual que Habakuk, estoy dispuesto a sufrir si tú no me mandas lo que yo estoy pidiendo. Y la Gemara dice, Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan dice que todos los días de aquel tzadik, de este tzadik, Joni Amagel, el cual estaba sufriendo por el pueblo, entonces Dios les dio al pueblo lo que necesitaba, Dios respondió. La pregunta es, ¿por qué Joni tuvo que sufrir tanto? Y viene el Maharsha y explica que Joni, que vivió en la época del segundo Beit HaMikdash, sabía que el tiempo de Galut que hay entre el primer Beit HaMikdash y segundo Beit HaMikdash es 70 años. Y el David HaMelech en Teilim dice, Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion Hayinu Kecholmi. David HaMelech dice que la Galut entre el primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash debe de pasar como si fuera un sueño nada más, Hayinu Kecholmi. Y resulta que en lugar de que sea un sueño, terminan siendo 70 años de sufrimiento, 70 años de Galut. Y Joni Amagel sufría toda su vida. Se dice el Maharsha, ¿por qué el Galut, que debería de ser no solo más que un sueño, finalmente llegó a convertirse en 70 años de Galut? Y esto le provocó a empezar a pensar sobre la esencia de la vida de la persona. Entendió, dice el Maharsha, que 70 años no es casualidad. El número 70, David HaMelech dice que es el número que representa la vida del ser humano. Yemei shnoteinu baem shivim shana, dice el pasuk. 70 años es la cantidad de años que desde un principio está destinado el ser humano a vivir. Al ver que el Galut Babel es un Galut que debería de ser un sueño, y se convierte en 70 años de Galut, entendió que esto es como si fuera un mashal que debe de hacernos reflexionar acerca de la vida. Y llegó a la conclusión de que la esencia de la vida del ser humano no es más que un sueño, y un sueño que se convierte en 70 años, pero finalmente es un sueño. Y la gran pregunta es, ¿qué se puede lograr? ¿Qué se puede alcanzar a hacer en un sueño? Un sueño normalmente es muy bonito a la hora del sueño, pero el problema es que cuando uno se despierta y el sueño se acaba, de repente se da cuenta que no hubo nada.
Y eso es lo que hizo sufrir a Joni Amagel. ¿Qué queda finalmente después de los 70 años de vida? Así explica el Maharsha. Pero de acuerdo a lo que hablamos nosotros antes, se podría explicar también de otra forma. Joni Amagel representaba en su vida lo que es la Geulá. Y él no acepta recibir ningún impedimento, ningún tropiezo, ningún obstáculo en el camino de la Geulá. Él quiere solución completa. Él le pide a Dios inmediatamente la solución. Él quiere Geulá de inmediato. ¿Cómo cantan? We want Moshiach now. Eso es Joni Amagel. Resulta que el Galut, que debería de ser un sueño es un instante, y la Geulá debería de venir de inmediato, por su shleimut, así entendía él. Y en lugar de eso se alargó 70 años, no pudo tolerar eso, y eso lo hizo sufrir. Y por lo tanto, cuando él dice, estoy aquí en el círculo y no me muevo de aquí, como Habacuc, dice Rashi, como uno que está en Beit Asurim, sintió como uno que está en la cárcel sufriendo, al ver que hay señales de que no estamos en época de Geulá. Cuando falta lluvia, cuando falta algo, eso es un signo de Galut. Aparentemente lo que quiere Joni es muy positivo. Quiere una Geulá inmediata. Pero más adelante vemos en la Gemara que Akadosh Baruj Hu le está provocando a Joni a unirse o a juntarse con un árbol de algarrobo. Una historia que ahorita la vamos a ver adentro. Y a través de esta historia del árbol de algarrobo, aprende Joni Amagel que hay varios caminos para llegar a la Geulá, y no es necesariamente como él piensa que es todo o nada, que tiene que venir de inmediato, y si tardó 70 años, quiere decir que aquí hay un fracaso. A lo mejor es parte del proceso que debemos de pasar para poder llegar a la Geulá. ¿Cuál es la historia del árbol? Dice la Gemara así, אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה, שיר המעלות בשוב השמש, lo que vimos antes, את שיבת ציון היינו כחולמים, אמר מי איכא דניים 70 שנים בחלמה, ¿acaso existe alguien que puede soñar 70 años entre Beit HaMikdash? El Galut era 70 años y David Amelech lo llama como si fuera un sueño. Yom Achad, Ave Azal Beorja, un día estaba caminando en el camino, Hazia Lehu Gabra de Ave Natajaruba, encontró a una persona que estuvo plantando un árbol de algarrobo. Amarle, Had Kama Shnanim Taim, ¿cuánto tiempo tarda este árbol en dar frutos? Amarle, Had Shivim Shnim, tarda 70 años en dar fruto. Amarle, Pshita Lach de Chayit Shivim Shnim, le pregunta, ¿tú crees que tú vas a vivir todavía 70 años para poder comer frutos de este árbol? Era un hombre grande, no era niño. Amarle, Hay Gabra, Alma Becharuba Ashkachtei, que eji de Shatlili Avatei, Shatlinam Elebrai. Entonces dijo, yo cuando llegué a este mundo encontré árboles de algarrobo. Así como entonces mis papás plantaron y yo pude disfrutar cuando llegué a este mundo, quiero yo también plantar para que mis hijos lo puedan disfrutar. Yativ Kakarich Rifta. Entonces Rabbi Joni Amagel se sentó a comer un pan, y al comer Atalei Sheintat, llegó un sueño. Nim Ahadrelei Meshunta y Hasem Anya Benim Shivim Shnim. Se durmió tan bien que quedó dormido durante 70 años, cuenta la Gemara. Joni Amagel estuvo 70 años dormido. Kikam, cuando se despertó, después de 70 años, Hazia Lehu Gabra de Ave Kamelaket Mina, vio una persona que estaba recolectando frutos de este árbol. Amarle Atu de Shatalte, le dice, ¿tú eres el que plantaste el árbol? Amarle Bar Bereyana, dice, no, yo soy el nieto de aquel que plantó este árbol. Amarle Shmamina de Naim Shimish, entonces quiere decir que yo dormí 70 años, ni siquiera se dio cuenta que dormió 70 años. Hazale Hamrei de Itialdale, Hazale Beite y Amarle Brei de Joni Amagel Mikayam. Entonces él empezó a buscar, regresó a su casa donde él vivía antes y empezó a gritar, a preguntar si hay aquí alguien, el hijo o algún descendiente de Joni Amagel. Amrulei Breileita Barbreita, dijeron, mira, hijos ya no hay, pero hay nietos de Joni Amagel, por aquí viven.
Amarle Uaná Joni Ameagel, entonces empezó a decir, yo soy Joni Ameagel. Lo emnu, entonces nadie le creyó. Azal le Beit HaMidrash, fue al Beit HaMidrash, Sham'inu le Rabanan de Ka'amri Neil Shmatin que Vishnei Joni Ameagel. De כי הווה hay le Beit Midrash, הכל קושיה, de הווה הוא לרבנן, הווה מפרק לו. Entonces estaba escuchando, fue al Beit Midrash, estaba escuchando que los Jajamim están hablando, diciendo de que, fíjense que en la época de Joni Ameagel fue una época muy buena, porque cualquier pregunta que tuvimos, siempre se le preguntaba a Joni Ameagel y él inmediatamente podía responder. Y él escucha cómo están hablando, entonces les dice, Amar Leu, Ananiu, yo soy Joni Ameagel. Lo emnu, nadie le creyó, lo corrieron, dijeron, está loco, ¿cómo que Joni Ameagel murió hace 70 años que ya no existe? Velo Abdele Ikra que de mi baile, nadie lo apreció, nadie lo atendió, nadie lo recibió. Halash Date, entonces se sintió muy feo, muy mal. Bae Rachmei Umit, pidió Rachamim y murió. Amar Raba, Hainu de Amre Inshei, o Javruta, o Mituta, dice Raba, eso es lo que dice la gente, o Javruta o Mituta, o tienes amigos, o si no, mejor la muerte. Si estás solo en el mundo, esta vida no es vida. Es la historia de, la otra parte de la historia de Joni Ameagel. Y la relación entre las dos historias es que tal vez el árbol del algarrobo, que da frutos después de 70 años, es el mashal que le viene a enseñar a Joni Ameagel que no es necesario, no es obligatorio que el mundo se va a componer en un solo momento, como él quiso. Puede ser que va a tardar tiempo, pero finalmente sí se va a componer. Tal vez el Tikkun HaOlam, la composición del mundo, o la Geulah que nosotros tanto esperamos, tiene que ser como el crecimiento de un árbol. Tal vez como el árbol tarda en crecer a veces años, y a veces tarda y pasa por generaciones, también la Geulah, el proceso, no es o todo o nada. O sea, hay gente que dice, bueno, tanto esperamos, no llegó Mashiach, que ya no va a llegar. Se desesperan y dejan de creer. ¿Quién te dijo que tiene que venir cuando tú quieres? ¿Quién te dijo que tiene que venir? Que ya pasó todo. ¿Cuánta gente me dice, cuánto más tenemos que pasar? Ya pasamos todo, ya debería ya de estar. Al no llegar, a lo mejor no es verdad todo lo que nos dicen. ¿Quién te dijo? Puede ser que pasen generaciones, igual como el árbol que puede tardar generaciones y hasta los nietos apenas van a comer los frutos que habían plantado, del árbol que había plantado el abuelo. También la Geulah puede ser que llegue en generación donde se va a comer, va a disfrutar, pero de lo que habían plantado generaciones pasadas. Joni estaba en un nivel de Avodat Hashem, nivel tan elevado que permite tener fruto de inmediato. La Gemara dice que hay 4 tipos de personas. Hay Tzadik ben Tzadik, Tzadik ben Rasha, Rasha ben Tzadik y Rasha ben Rasha. Joni era a nivel de Tzadik ben Tzadik. ¿Qué pasa con Tzadik ben Tzadik? Tzadik ben Tzadik, o sea, es una persona que todas sus acciones son completas. La raíz de cada acción es una raíz positiva. Y no solo al parecer es bueno, sino hasta adentro es bueno. Tzadik ben Tzadik, cada acción buena nace de una intención buena, que todo es bueno, es perfecto. Él disfruta Olam Haba y disfruta Olam Hazeh, no debe de haber ninguna diferencia. Él puede vivir en Olam Hazeh como si está en Olam Haba. Eso es lo que llamamos Tzadik Vetoblo. Pero no, ¿cuánta gente hay que son Tzadik ben Tzadik? La mayoría de la gente, aunque son Tzadikim, tal vez son Tzadik ben Rasha, o sea, hay mezclas, nadie es perfecto. Y como nadie es perfecto, la mayoría de la gente pasa por una situación, lo que llamamos Tzadik Veralo. Tzadik es Tzadik, pero no todo va muy bien. No se siente Olam Haba dentro de Olam Hazeh. Olam Hazeh es diferente, Olam Hazeh tiene Chesronot, tiene defectos. Del cielo le enseñan a Joni Ameagel que nosotros, la mayoría de la gente, vivimos en Olam Hazeh, que es prosdor para llegar a Olam Haba, es un pasillo, un vestíbulo para llegar a Olam Haba. Él quiso Olam Haba en este mundo, no para todo el mundo. El camino correcto para llegar a un mundo de comer fruto, para llegar a lo que llamamos Olam Haba, no es como Joni Ameagel se desconectó del pueblo
y llegar y discutió con Shimon ben Shattach, sino al contrario, como Shimon ben Shattach, que está conectado con el pueblo, con todas las partes del pueblo, y que une a aquellos que tienen la luz completa, aquellos que pueden ser perfectos en este mundo, con aquellos que todavía no son completos, es lo que va a permitir a que el mundo entero va a acercarse a la Geulá y no provocar ese Hilul Hashem, como Shimon ben Shattach le había reclamado a Joni Ameagel. Interesante que cuando él le enseñan esto, le insinúan esto, a través de esta persona que le dice que va a plantar el árbol, que se va a dar fruto en las generaciones próximas, ¿qué hace Joni Ameagel? Come un pan, dice la Gemara, Yativ vekakarich rifta, comió un pan y ahí es donde durmió. O sea que aun cuando le insinúan a Joni que estamos en un mundo de acción y los frutos tal vez se van a comer en Olam Haba, él sigue comiendo, insinuando que él sigue con lo suyo. Él está con la abodá, con el servicio en un nivel que debe de dejar fruto de inmediato y permite comer y disfrutar del trabajo, del servicio, el espiritual, aún en este mundo. Eso es Tzadik ben Tzadik, que Toblo, como dijimos, hasta en Olam Hazeh. Y por lo tanto hay que enseñarle que para llegar a estos resultados de la Geulá verdadera, y no Olam Haba dentro de Olam Hazeh, sino pasar Olam Hazeh para llegar a Olam Haba, tiene que unirse con el pueblo que todavía no está en ese nivel. Una persona o individuos, algunos individuos, por más grandes que sean, no pueden traer la Geulá solos. Solo si jalan como un Qatar, ¿cómo se dice? Locomotor a todo el tren atrás de ellos, con todos los vagones, pueden traer al mundo a la Geulá. Hay una provisión de forzar la venida del Mesías. Así es, así hay. Una provisión muy feroz. Así es, así dice la Gemara. Que Joni están tratando de traer la Geulá, forzar la traída. No se puede forzarla, hay que llevarla. Así es porque está en un nivel donde no pudo ni entender cómo puede ser que el mundo no esté en Geulá. Y es lo que le dijo Shimon ben Shattach, que si no fuera Joni Ameagel le hubiera decretado un nidui. Algarobo es muy conocido. Vamos a ver el por qué Algarobo. Él, después de estar desconectado del mundo, después de 70 años que estuvo desconectado, ahora sí entiende la lección y quiere volver a unirse con el mundo. Y el primero que encuentra es una persona que está comiendo de los frutos del árbol. Joni todavía sigue insistiendo que Olam Hazeh tiene que ser Mein Olam Haba, donde las acciones traen fruto de inmediato. Pero esta persona le está corrigiendo diciendo, no, yo estoy comiendo de lo que mis padres habían plantado. O sea, nosotros no tenemos la fuerza de preparar todo el camino solo. Cada generación tiene que hacer un paso que le corresponde a él y tiene la parte que le corresponde corregir para que el trabajo en conjunto entre todas las generaciones va a traer el fruto deseado. Nosotros comemos de las acciones de nuestros padres y tratamos de preparar árboles para que las generaciones pasadas, próximas, también puedan comer frutos de nuestras acciones. Y Joni llega al Beit HaMidrash. Y él que tiene la capacidad de resolver todas las dudas, como se había hablado en Beit HaMidrash, todas las dificultades que hay en este mundo, él tiene capacidad de resolver. Es lo que están diciendo en Beit HaMidrash. Fíjense que en el tiempo de Joni Ameagel, cualquier dificultad él resolvía, cualquier pregunta él sabía contestar. Todo el mundo reconoció que Joni está en un nivel donde para él no hay problemas en este mundo. Pero aún la luz más grande, la luz de Joni Ameagel, no es positiva si no se puede lograr disfrutar de esta luz. Una luz se puede disfrutar, solamente se puede mirar. La luz del sol, por ejemplo, no podemos mirarla directamente, nos quema los ojos. No se puede que el mundo se redima con la luz nada más de Joni Ameagel. Al contrario, por ser tan grande, no se puede mirar y disfrutar esta luz. Para poder iluminar al mundo, tiene él que conectar con otros, emanar esta luz, lograr que se reparte entre muchos, de manera que
cómo funciona el sol, todo lo que nosotros vemos en este mundo no es porque no es más que un reflejo de la luz del sol. Al repartir la luz del sol entre todos los objetos que hay en este mundo, podemos disfrutar de todo lo que hay en este mundo. Lo que más le falta a Joni Meagel es la conexión con los demás, para poder hacer que su luz se reparta entre todos y permita que todo el mundo vuelva a elevarse y llegar a la Geulá. Cuando Joni ve que no lo honran, que no lo respetan, él entiende que no hay jibur, no hay unión entre él y el público, y por lo tanto no lo entiende. La conclusión de esto es que hay quien puede llegar a la Geulá en una forma fácil, por el nivel tan elevado que tienen, pero hay quien necesita llegar a la Geulá por un camino de Galut. Hay que pasar por una situación de Galut para poder llegar a la Geulá. Joni puede pasar todos esos 70 años en un sueño, está dormido, de manera un sueño que le permite despertar con más energía, con más fuerza, sin sentir todo el proceso de Galut que hay que pasar para poder llegar a la Geulá. Él pudo dormir durante toda la noche. El tiempo de Galut se llama noche, es el tiempo de oscuridad. Como dice David Amelech en Mizmor Shir Yom HaShabbat, Leagid baboker chazdecha vemunatcha baleilot. El tiempo de la Geulá se llama Boker, es el tiempo de mañana donde todo ilumina, es el tiempo de Gesed. Pero en Leilot, en el tiempo de la noche, el tiempo de la Galut, se necesita mucha emuná, mucha confianza en Hashem, mucha fe en Hashem. Esa noche, Joni la está pasando durmiendo, él está con un sueño, él no necesita la dificultad del Galut para llegar a la Geulá, por el nivel que le permite tener Olam Haba ya en Olam Hazé. Pero el resto del mundo en estos 70 años no estuvo dormido. En estos 70 años tuvo que sembrar, tuvo que regar, tuvo que trabajar mucho para poder ver frutos del árbol. ¿Cuál es la diferencia si el Galut va a pasar como un sueño o si va a pasar como una especie de Jurban o de destrucción o de sufrimientos? Esta diferencia se manifiesta, se expresa con la plática que tuvo Joni Meagel con aquel nieto de aquel que había sembrado o había plantado este árbol. Al tiempo que con Joni, para él no hay cambio en el mundo. Él se despierta y no ve más que una continuación de antes, ni siquiera se da cuenta que hubo cambios. Pregunta, ¿tú eres el que plantaste el árbol? ¿Por qué? Porque él estuvo soñando. Es un sueño que le permite tener más fuerza, más energía, permite continuar todo lo que había ayer. Porque para él Olam Haba no es más tu continuación de Olam Hazé, no hay diferencia. Pero para para el otro, ya no es lo mismo. El mundo ya ha cambiado. En el lugar donde antes había a lo mejor un viñedo, ahora hay otro tipo de árboles. En el Galut es una destrucción y la Geulá es una construcción. Era mi tiempo de mi abuelo cuando se había plantado el árbol. Y nosotros los que comemos los frutos somos los nietos. Es una generación nueva. El precio de la construcción es alto. Joni continúa todo lo que había antes. Igual como iluminaba bien antes, sigue iluminando ahora también. Pero en el pueblo no todo continúa igual. No es como fue antes. Y al mismo tiempo que en el Talmud Babli encontramos de que no hay armonía entre Joni y su ambiente porque el mundo no aguanta esa luz de Joni. El mundo necesita otro tipo de proceso para llegar a la Geulá. Así también esto nos indica que hay Neshamot que se completan a través de una forma fácil. Hay gente que tiene la facilidad de estar en niveles espirituales elevados y hay otros que necesitan pasar por dificultades para poder perfeccionar, que para llegar al nivel de Olam Haba, nivel de Shlemut, no es fácil. Esto también hay que entender, no todo viene en forma fácil, pero el común entre todos de todas maneras es que mientras Am Israel está en un camino de perfección, cada uno en su forma, finalmente lo que va a llegar es la Geulá.
Tenemos una costumbre en Tu Bishvat, en Eretz Israel, de comer algarrobos entre las frutas que se come en Tu Bishvat. Aquí en Hutzlaretz, no sé, en México no lo he visto. ¿Ah? ¿En Estados Unidos también? Aquí no lo conozco. Se acostumbra a comer algarrobo en Tu Bishvat. México es. A pesar... yo no lo he visto aquí Yo todavía. tampoco no lo he visto. Pero en Israel creo que no hay casa donde no se come algarrobo en Tu Bishvat. En Estados Unidos también, me indican. El Monsi. Bueno, ¿de dónde viene esa costumbre? Si la costumbre generalmente en Tu Bishvat es comer de las Shivat Aminim, las frutas Shenishtabcha Ba'em Eretz Israel, la fruta que Eretz Israel está alabada con ellos, sí, que es Jitá, Seorá, trigo, cebada, la uva, el higo, la granada, el dátil, el olivo, la aceituna. Pero ¿de dónde sale el algarrobo? Además, el algarrobo es una fruta, dicen que es muy nutritiva. Y la pregunta es, ¿por qué no es parte de los Shivat Aminim? Si Eretz Israel tiene mucho algarrobo, ¿por qué no entró a ser parte de Shivat Aminim? Tal vez la idea que hay aquí es la siguiente. Eretz Israel no es un lugar particular, no corresponde a una persona, a otra persona, corresponde a Am Israel. Es la tierra que Dios le había destinado para su pueblo, el pueblo elegido, y por lo tanto los árboles plantados, los Shivat Aminim, estos árboles plantados en Eretz Israel representan la relación que hay entre el pueblo de Israel y su tierra. El jarub, el algarrobo, tiene la capacidad de mostrar, de representar la continuidad de las generaciones. No hay como el algarrobo para presentar esta continuidad de las generaciones y su relación con Eretz Israel. Porque el algarrobo da, como dijimos, el fruto después de 70 años. El algarrobo representa la voluntad de la persona de hacer algo en este mundo que finalmente permita hacer el mundo mejor, traer esa perfección al mundo. Porque el que planta un algarrobo, él no va a poder disfrutar de su fruto, lo va a disfrutar las generaciones próximas, él no lo va a poder, las generaciones futuras, él no lo va a poder disfrutar porque lo está haciendo solo por hacer bien por bien, porque aquí no puede haber ningún interés personal. Es lo que le dijo aquel viejo a Joni Amiagel, igual como mis papás me habían dejado, yo estoy dejando para mis hijos. Joni, él pudo llegar a la shlemut, a la perfección, sin plantar ningún algarrobo. Pero la mayoría de la gente llegan a la perfección, llegan a la shlemut, llegan a la geulá, llegan a corregirse a propósito a través de plantar un árbol de algarrobo. Solo a través de conexión de generaciones pasadas y generaciones futuras. Solitos no lo pueden hacer. Si no fuera por Zhut Avot, si no fuera por mérito de los padres que han invertido para las generaciones próximas, no podríamos nosotros estar donde estamos. Si un yehudí hoy vemos los milagros, las maravillas que hay hoy en día de judíos que regresan y de repente despiertan y vienen de tan lejos, esto es el verdadero Kibbutz Galiot. Kibbutz Galiot no necesariamente empieza con un viaje físico donde vienen de la esquina del mundo a otro lado del mundo. El Kibbutz Galiot empieza por regresar espiritualmente, de empezar a unirse y juntarse con lo que es la esencia de nuestro pueblo. ¿Cómo dice la Torah? Biktzeh Hashamayim, Biktzeh Hashamayim, Misham Ikajeja. Entonces el Meir Shapira mi Lublin dice, ahí el pasuk dice lekabetz y la caja, se habla de dos expresiones. También menciona cielo y tierra, y también menciona Biktzeh Haaretz. ¿Por qué estas dos expresiones? Nos dices que hay dos tipos de Kibbutz Galiot. Hay Kibbutz Galiot de la tierra, que es Ikajeja, que es físicamente, finalmente va a terminar, de que de todas las partes de la tierra los Yehudim van a llegar a Eretz Israel, y esto va a ser la última parte de la Geulah. Pero antes de eso tiene que venir también un Kibbutz, que viene Miktzeh Hashamayim. Miktzeh Hashamayim es la esquina del cielo, es un alejamiento espiritual que de ahí tiene que unirse para poder finalmente físicamente hacer el Kibbutz Galiot en Eretz Israel. Y estas maravillas que vemos cuando Yehudim que de tan lejos regresan, tiene mucho
uno pregunta, ¿por qué de repente uno que sus papás, ya sus abuelos, hasta sus bisabuelos ya habían dejado, ¿dónde de repente nació? Seguramente hay escutador, porque hay a lo mejor un tatarabuelo que estuvo rezando y que estuvo llorándole a Hashem para sus hijos y para sus nietos, que ahorita está dando efecto. No todos son Joni Ameagel que por sí mismos son perfectos y están de ese nivel tan elevado desde un principio. La mayoría de la gente tiene que ser como aquel que plantó un árbol que conecta las generaciones. Hay un árbol de algarrobo que es el más famoso de toda la historia. ¿Cuál es? El árbol de algarrobo de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara cuenta que Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando se escapó de los romanos, se escondió en una cueva, él con su hijo, en Pki'in, en el Galil, y ahí se mantuvo durante 13 años, 12 años y luego otros 12 meses, por un árbol de algarrobo que de él vivió y comió todo el tiempo, y una manantial de agua que salió ahí. Hay una leyenda que dice que cuando llegaron a un Yosef que vive allá en Pki'in y le dijeron, tal vez escuchaste, ¿cuál es el motivo que se acostumbra a comer algarrobo en Tu Bishvat? Y él contestó y dijo, pues yo escuché de mi papá, que escuchó de su papá, que él había escuchado de su abuelo, hasta así de generación en generación, hasta la primer padre de la familia que vivió en este lugar. Y así escuchamos, que cuando Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo Rabbi Elazar salieron de la cueva, en la cueva donde Dios le hizo milagros, donde creció un árbol de algarrobo, el manantial, Rabbi Shimon Bar Yochai se paró sobre sus pies y dijo, Ribono Shel Olam, juro que tu Torah nunca se va a olvidar de tus descendientes, porque tú ya nos prometiste, Shelot Tishakach, mi pinu, mi pizareinu, mi atá ve'ad olam. La Torah nunca se va a olvidar. Pero ¿de qué sí estoy temiendo? Un temor sí tengo. Mi temor es, Chas v'Shalom, se va a desconectar el pueblo de Israel de la tierra de Israel. O sea, puede ser que van a quedar con la pura Torah, pero no va a haber conexión, porque sabemos que Am Israel requiere, finalmente a Kadosh Baruj Hu quieren que estén en Eretz Israel para poder hacer ahí la Torah, y no hay Torah que Torah de Eretz Israel. ¿Por qué? Porque están alimentándose de los frutos, la fruta del Chutz La'aretz, y están respirando aire extraño. Salió inmediatamente un batkol, un eco que decía, Afatá beni amod ve'aneget Israel, déles la costumbre, le dieron a Rabbi Shimon Bar Yochai la orden de que le dé la costumbre a Israel de comer algarrobos en Tu Bishvat, año tras año. Y para cuando van a comer el algarrobo, van a preguntar, este jaruf, este algarrobo, ¿por qué lo comemos? Se van a recordar que Beit HaMikdash está destruido, Eretz Israel está destruida, y que todavía tenemos la tarea de trabajar para que venga la Geulah y que volvamos a juntarse en Eretz Israel, que se vuelva a construir el Beit HaMikdash. ¿Y cómo algarrobo recuerda eso? Haruv es milashon Jurban. El Haruv insinúa la destrucción. Igual, pero aquí hay, dentro del recuerdo del Jurban, que aparentemente es triste, hay una muy buena noticia. El mismo algarrobo, por fuera es muy duro, por fuera es muy difícil, es una fruta que casi rompe los dientes cuando uno lo come. Pero una vez que uno logró romper la capa dura de la fruta, es muy dulce por dentro. Eso es lo especial de esta fruta. El galut de Am Israel, el Jurban, por más duro, por más amargo que sea, por más duro que sea la capa, esta capa es externa, pero por dentro, el mismo Jurban es necesario para poder llegar a la Geulah, para poder llegar a la construcción. Porque no todo el mundo es Joni Ameagel. Joni Ameagel no necesitaba el Jurban, él se mantuvo en un nivel elevado todo el tiempo. Pero el normal ser humano, ni uno es ángel, ni uno es perfecto. Hay subidas y bajadas, y a veces se necesita la hieridad, dicen nuestros sabios, letzorech aliyah. El mismo Jurban trae adentro la noticia de la Geulah. Es duro por fuera, pero dulce por dentro.
El pasuk dice, Et Sarai le Yaakov, umimena yivashea. ¿Qué es umimena yivashea? Traducción literal, se va a salvar de esta desgracia. Mimena, de la misma desgracia, ahí mismo está la Yeshua. El mismo Jurban trae adentro el camino para llegar a la Geulah. Joni Meagel no necesitaba el Haruf. Él no necesita un tipo de galut para poder volver a levantar, una caída para levantar. Él se mantiene todo el tiempo elevado. Pero el pueblo sí lo necesita. Haruf, aparte de ser Milashon Jurban, también es Milashon Joreb, que es seco, como un desierto. Este árbol puede crecer aún en lugares secos, no necesita mucha agua. Este Haruf famoso, el famoso que creció en la Mehará de la Shimon Bar Yochai, interesante, es el lugar donde nunca en la historia se ha dejado vivir ahí, que ha dejado de existir ahí un Yishuv Yehudí. En todo Eretz Israel había épocas que en algún momento se dejó. En este lugar siempre vivían Yehudim. Y el Rambam dice que si va a haber una situación donde ni siquiera un solo Yehudí va a vivir en Eretz Israel, si va a haber un momento donde ni siquiera un Yehudí viva en Eretz Israel, en ese momento Am Israel no puede existir. Igual como si va a haber un momento donde nadie va a estudiar Torah, no va a existir el mundo. Se necesita que en todo momento hay por lo menos un Yehudí que estudie Torah y en todo momento por lo menos un Yehudí que viva en Eretz Israel. Y esto lo representa ese Haruf que creció en ese lugar, que permite aún en tiempos de sequía, tiempos donde no hay nada, pero igual ahí está. Y esto es lo que conecta las generaciones. El Haruf representa esa fuerza que le permitió a Am Israel estar en el Galut y sin embargo llegar a través del Galut a la Geulah. Pero cuando va a llegar la Geulah, no nos vamos a conformar con lo que nuestros sabios llaman Kav Haruvim. Rabbi Hanina ben Dosa, el famoso tzadik Rabbi Hanina ben Dosa, la Gemara cuenta que él se mantenía de Kav Haruvim mi Erev Shabbat le Erev Shabbat. Es un símbolo de aquel que se mantiene con muy poco. Kav Haruvim, o sea, un poquito de algarobo, significa mantenerse con lo más mínimo. Lo más mínimo puede ser en tiempo de Galut, pero en el tiempo que va a llegar la Geulah, ya no vamos a conformar con Kav Haruvim. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai tuvo que esconderse en la cueva porque habían decretos de Shmad de parte de los romanos, se mantuvo de pocos Haruvim, poco Haruf que representa a ese Jurban todos esos años que estuvo ahí. Pero cuando va a llegar la Geulah, todos nos vamos a convertir en un Joni Meagel, en un Joni Meagel que ya no necesita este Haruf, cosa pequeña, fruta seca o fruta que crece con poca agua, sino que va a haber un shleimut completa que va a ser manifestada con Shivat Aminim. Por eso el Haruf no es parte de Shivat Aminim. El Haruf representa el tiempo provisional, el tiempo de Jurban y Galut, que es medio para llegar a la Geulah, el que conecta a las generaciones, el que representa la presencia nuestra aún en tiempos difíciles, en tiempos de sequía. Pero Shivat Aminim ya representan la fruta completa de Eretz Israel, y esto ya representa ya la Geulah Shlema. Por eso cuando pedimos Geulah Shlema, no a medias, ya no de Haruf, sino de Shivat Aminim Shnishtabcha Baem Eretz Israel. Y así dice la Gemara en Masechet Sanedrin, sobre el pasuk que está en Sefer Yehezkel. Yehezkel dice, Ve'atem marei Israel, Hanpechem titenu, Uperiyechem tis'u le'am Israel ki karvu lavo. Ustedes, las montañas y las ciudades de Israel, van a dar mucha fruta y van a dejar que los árboles crezcan y den mucha rama y mucha fruta. Dice la Gemara en Masechet Sanedrin sobre este pasuk, Amar Rabbi Abba, Ein lecha ketz megule mize. No hay una señal más abierta de la Geulah. Cuando los árboles de Eretz Israel van a dar frutos con abundancia, esto va a ser la señal más importante de que la Geulah se está acercando, o que el Galut se está terminando. Una vez que ya no se necesita conformarse con Haruf, sino ya se empieza a ver que los demás árboles están dando frutos, principalmente Shivat Aminim, es la señal de la Geulah. Entonces, Baruch Hashem, Eretz Israel, durante muchos años, a lo mejor había puro algarobo ahí, árboles muy pocos,
la tierra no daba fruto, pero el hecho que hoy empieza a florecer y de nuevo empezaron a dar los árboles mucho fruto, eso es una indicación que el Galut, donde nos conformamos con Kav Haruvin, que representa ese Jurban, cada vez se va más acercándose al final de esta etapa, y ya la Geulah viene pronto, y Bezrat Hashem, con esta idea, cuando cada Yehudí entiende que debe el Haruf, mientras estamos en Galut, debemos de retomar el Haruf como el ejemplo de conexión de generaciones pasadas para poder transmitir en generaciones futuras, vamos a poder ser todos como Joni Amiagel cuando venga la Geulah Shlema, llegando a esa Shlemut como él la tenía. Buenas noches.